Hola, ¿cómo están? El día de hoy pues, le vamos a hablar sobre el estatuto epistemológico de la ciencia de la educación. Mi nombre es Sergio Rey y el de mi compañero Sebastián Forero, que pues más adelante les voy a hablar un poco más allá de ciertos momentos de la lectura. Pues por el momento pues vamos a resaltar ciertos aspectos como es las sociedades antiguas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Pues de una u otra forma, pues en la lectura pues se reseña pues todo lo que es estos conceptos que es educación, pedagogía, las concepciones que se tienen de la ciencia hacia la educación. Bueno, iniciando pues por las sociedades antiguas, pues se resalta bastante pues todo lo que es una enseñanza. La enseñanza pues de una u otra forma pues lo hacía un poco menos tecnificado, por así decirlo, era mucho más estructurado pues desde unas bases epistemológicas y pedagogas que pues fueron de gran evolución educativa, por así decirlo. Eh, Básicamente pues en ese tiempo, en esa década, en ese siglo, por así decirlo, los profesores eran como tal sacerdotes. Pues los sacerdotes pues tenían una ideología pues mucho más exacta hacia una religión, hacia donde tienen que llevarlos encaminados, etcétera. Pues de una otra forma pues esto fue muchísimo más trascendente en el tema de honrarlos, porque pues a ellos como que les intuían a los estudiantes pues que tendrían que honrar mucho más a sus profesores que hasta a sus mismos padres, podría decirlo así. Y pues cómo hemos generado pues de una u otra forma una enseñanza mucho más exacta, que pues de una u otra forma trascendió y surgió pues de una u otra forma esto de generar un aprendizaje educativo de educación superior, por así decirlo, valga la redundancia. Pues básicamente estos impactos se vieron bastante pues en ciertos países europeos como París, Italia, que pues de una u otra forma generaron bastante impacto en el momento de tener una de las primeras universidades, pues de tener ciertos ítems, o por así decirlo, carreras de primera educación universitaria. Bueno, pues pasando ya pues, a las concepciones que se tienen sobre la ciencia, resalto bastante pues a Mario von Bauer, que pues tiene un conocimiento mucho más científico, mucho más tecnificado, que pues colaboró bastante en trascender en este conocimiento a través de su pensamiento científico. Pues básicamente esto el pensamiento de Bauer pues lo hace muchísimo más explicativo en el momento de tener ciertos argumentos hacia un punto de vista, ¿sí? Pues han generado bastante que evolución trascendental, pues básicamente pues la ciencia nos ha conllevado a generar, a trascender día tras día, no solo en esta época sino en esta en el que estamos actualmente, pues vemos y tratamos que pues, la ciencia ha venido generando bastantes impactos de macro, sí, pues básicamente de macro a mínimos estándares, ¿sí? Resalto bastante tres modelos, que es el positivismo, el positivista, qué pena, el hermenéutico y el crítico. Pues esas fueron bases que pues, nos dieron pues, para generar pues, ciertas concepciones, para poder generar aspectos mucho más subjetivos, mucho más en el momento de generar pues, una educación mucho más exacta. ¿Sí? Bueno, por otra parte, generamos pues, de una otra forma una educación que pues para muchos resalto bastante estas dos palabras porque alimentar y nutrir pues para una educación y más en nuestro caso pues que somos unos educadores pues el alimentar y el nutrir pues tiene bastantes conceptos que trascienden bastante pues en muchos trazos de la vida, de bagaje, de las vivencias que tienen tanto como los estudiantes que vamos a tener proyectadamente y pues actualmente pues que somos estudiantes pues tenemos de aprender
a tener cierta alimentación y nutrir pues ese pensamiento día a día para trascender, ¿sí? Bueno, resaltó bastante, bueno, y cito también pues lo que decía Platón. Pues Platón decía que el conocimiento, la educación para él era el embellecimiento diario, pues la perfección para él era pues de una otra forma trascender en ese momento, como en la educación pues era, pues para él básicamente pues no lo era todo, pero pues sí era algo que lo trataba con mucha más armonía, que lo dejaba fluir, etcétera, etcétera. Pues esto pues alimenta al cuerpo y el alma, ¿sí? Para Platón, claro está. Pero pues resaltó bastante estas palabritas, ¿no? Cuerpo, alma y el embellecimiento, porque pues de una otra forma no es el embellecimiento corporal que tenemos nosotros, sino el embellecimiento en argumentar, en generar nuevos aspectos juzgativos, en innovar. Bueno, hay muchos ámbitos en los que podemos utilizar estas herramientas que nos deja Platón. Por otra parte, generamos una pedagogía. La pedagogía nos lleva a qué? Nos lleva a conducir, a guiar pues, a nuestros futuros estudiantes, por así decirlo, niños, sí, claro está, pues a una sistematización que pues queremos llevar con un objetivo muchísimo más claro, que es cambiar el pensamiento que tienen los estudiantes acerca pues, de la carrera que estamos estudiando actualmente, que es pues, educación física, recreación y deportes, pues, que ya se tiene un enigma, un paradigma que debemos romper día a día, ¿sí? Pues básicamente la pedagogía pues trata pues todo lo que es en concluir principios normativos, sí, claro está, porque pues de una otra forma lo tomamos básicamente nosotros los educadores, bueno, el proceso en este momento, pues lo tomamos como un principio hacia una construcción de ciertos principios que van a ayudar al antes y al después de toda esta población estudiantil que vamos a tener muchísimo más adelante. Bueno, se ha catalogado, pues básicamente también se cataloga pues, en este artículo que hemos leído que la pedagogía pues también se trata como de una ciencia porque siempre está cambiando, porque siempre está tratando de surgir, de aprender distintas cosas día a día tras día. Pues de una otra forma, tanto como la ciencia como la pedagogía, pues se debe compactar, se debe ir manejado de la mano pues, con la educación, la pedagogía pues, es bastante redundante, pero pues pienso que es algo interesante unir estos aspectos, porque siempre tenemos que tener una estructura con un objetivo claro hacia nuestros estudiantes y futuros educadores como nosotros. Bueno, en la tarde de hoy vengo a hablarles del aporte actual a las ciencias de la educación. Recordemos que son tres grandes géneros que a través de la historia pues han dado y han surgido y ha llegado a surgir en el sentido de que pues los aportes a la ciencia de la educación han generado los siguientes tres métodos. Bueno, el primero de ellos es el método positivista, que lo que busca es un saber científico y un saber infinito. La actitud teórica, que sostiene el conocimiento del saber científico, las variables objetivas que se pueden encontrar, y recordemos que algo fundamental es la sociología. Ellos están enfocados en esta parte sociológica que es importante pues para llegar a ese saber científico o saber infinito. En segundo lugar tenemos el método crítico, ¿sí? Que desde 1937 por varios filósofos y críticos o autores y corrientes filosóficas llegaron a que
el método crítico fuera el núcleo filosófico de la escuela. Allí pues hay unos parámetros importantes que son la disciplina de la razón, los diferentes ámbitos intelectuales y el ámbito científico, historiográfico y documental. Es importante pues que todos estos métodos tengan en sí una base fundamental y cada uno de ellos pues por ende lo tienen, digamos, fueron cientos de seres, de filósofos, de autores que pues llegaron a generar este método crítico. Digamos que en tercer lugar tenemos el método hermenéutico que pues se refiere a la interpretación, ¿no? A los datos, a ser exactos, a buscar un poquito más, digamos que este método pues viene, se establece desde el siglo XVI y siglo XVII y se refiere pues digamos a la interpretación, a los datos textuales, lo histórico, lo biográfico, que deben tener pues todos estos métodos o este método como tal. Digamos que tenemos tipos de hermenéutica. La primera de ellas es la hermenéutica teológica, que es de los libros y las escrituras sagradas. La hermenéutica profunda, que son los textos clásicos, tratar de pues y darles esa interpretación y ese sentido. La hermenéutica jurídica y la hermenéutica histórica. Con estos tres grandes métodos pues resalta uno que es importante y no menos salido de tono, ¿no? Que es el estado actual y el desarrollo y los desafíos al futuro. Es decir, seguir en ese desarrollo, en esa investigación y en esa producción constante para pues fundamentar todos estos métodos que con el transcurrir de la historia se han llevado a cabo. Entonces, pues acá más que todo se ven los estudios de casos, las ciencias del espíritu, el paradigma o el método hermenéutico que es importante. Y bueno, no siendo más, junto con mi compañero Sergio Rey, muchas gracias por este video, espero que les sirva y sea de gran aporte. Muchas gracias.